las mismas. Las 6:31, 6 de la mañana con 31 minutos. Bien, queremos agradecer de corazón, de aprecio y respeto para un gran amigo nuestro. Realmente lo estimamos mucho y está vinculado al ámbito de la construcción en ese sentido, un profesional de gran trayectoria, un bachaleño que tiene estudios superiores de especialización en La Habana, Cuba. Para allá estuvo una temporada también. Y lo hemos invitado precisamente para conversar con él sobre estos temas que tienen que ver con los sismos, las estructuras, las construcciones que tiene nuestra ciudad de Machala, los edificios que tienen algunas fisuras, problemas. Las entidades públicas han dejado de atender por estos días. Han venido autoridades, por ejemplo, de Quito, del Consejo de la Judicatura, a ver cómo está el edificio de la Corte de Justicia. Estos temas vamos a analizar en esta mañana aquí en Radio Superior al ingeniero Francisco Medina, gerente de Iberconsa, compañía limitada, experto en edificaciones civiles. Ingeniero, un gusto tenerlo, gracias por asistir a nuestro llamado, muy puntual, y eso es importante y a cual felicitamos. Así que buenos días, ingeniero, bienvenido a Radio Superior. Buenos días y buenos días a toda esa selecta audiencia que tiene esta prestigiosa radio. Es la primera vez que estoy en Radio Superior. Así, ¿no? Esperemos que se repita muchísimo más para un poco debatir temas de vital importancia para la comunidad y para el país. Claro, bienvenido. Esperemos que usted no sea la primera de la última vez. A Ramoncito Bravo está en Quito también. En algún momento tendrá alguna interrogante, ¿no? Perfecto. Hay que estar pendiente, por supuesto. Bueno, ingeniero, ¿por dónde podemos empezar? Usted es un profesional que tuvo la oportunidad de ir a La Habana, Cuba. Entiendo que por allá más avanzado, en países más desarrollados en el ámbito, en todos los ámbitos, en salud, en educación, entiendo, en construcciones, etcétera. Si nos habla un poquito en detalle para entrar en este diálogo. Licenciado, ¿cómo le va? Así como usted mismo lo comenta, en el año 88 yo tuve la oportunidad de realizar estudios en edificaciones en Cuba, y la verdad que poco más que desarrollado, tienes profesores de mucha importancia, profesores que realmente están consagrados con la educación y que te practican una educación teórica práctica. O sea, aunque tú seas ingeniero, seas arquitecto, tú vas a batir mezcla, vas a ver cómo se van haciendo las cosas. Y eso te enseña muchísimo. Así, ¿no? Mira, claro, qué diferente acá lo nuestro. Y aunque se vaya a ser ingeniero o un erudito en la construcción, pero tienes que saber cómo se corta una tabla y cómo se bate un hormigón, ¿me entienden? Entonces, ya. Eso es lo importante de todo eso. Y la preparación tuya que tengas constantemente, porque nunca se termina de aprender y nunca se termina de estudiar. Claro. No, eso sí. Entonces, un poco para conversar sobre el tema de lo sucedido este sábado, que a todos nos cogió por sorpresa. Bueno, claro. Un desastre natural, nadie lo puede predecir, más que Dios, nada más. Creo que eso quedará marcado en la memoria y en la historia de esta ciudad cuando hemos sido afectados por un sismo de 6.7 grados en la escala de Richter, donde estamos ubicados aproximadamente casi 80 kilómetros, que fue en la zona de Balao, y de Balao acá hay aproximadamente unos 80 kilómetros. Claro. O sea, diríamos hora y media acá de Machala, ¿no? Si hablamos de la carretera. Más o menos, pero en línea recta, como viene el sismo, claro, no son ni fracciones de segundo lo que llega, ¿no? Entonces, 6.7 grados realmente es preocupante. Creo que por 1.3 no llegamos a los de Turquía, ¿no? Entonces, y el resultado... Pero esa magnitud es considerada ya como un terremoto, ¿no? No, ya está considerado como un terremoto. Y los resultados son los que se está viendo en estos momentos, ¿no? Más de un centenar de viviendas que han colapsado, algunos edificios públicos de vital importancia y relevancia político-social en esta ciudad, dicen que se encuentran, porque no te puedo decir, yo no lo he visto, son los rumores que están en la calle, ¿me entiendes? Por ejemplo, la Corte, que ayer estuvo cerrada a la atención. No atendió al público. No atendió al público, están haciendo su peritaje para que puedan hacer una inspección técnica de cómo está la estructura, la misma gobernación, el Expredesur. El municipio de Machala. El municipio de Machala inclusive también, ¿no? Y son edificios emblemáticos, ¿no? Pero aquí hay un antecedente, John, en todo esto, ¿no? Después del terremoto de Manabí del 2016, la norma ecuatoriana de la construcción, que es la que rige en el área de la construcción a los profesionales que nos dedicamos a esta área, sí se modificó a mejor, desde luego, en el tema de diseños estructurales, que es lo fundamental, porque la parte más importante de una estructura, sin desmerecer las paredes, los pisos, los acabados, la parte medular de una edificación es la estructura, las columnas, las losas, las vigas,
las traves, todo eso, o sea, que te garantiza. Para ponerte un ejemplo, ¿no? Una buena base también, ¿no? Las buenas bases, la buena compactación del suelo, ¿no? Para ponerte un ejemplo, ¿no? Nosotros somos seres humanos y estamos hechos de carne y hueso, ¿no? Claro. Pero si solo fuéramos de carne nos cayéramos, por eso nuestros huesos son los que nos pueden soportar a nosotros. Sí, es lo mismo en una edificación, ¿no? Las sí. columnas son los huesos de la edificación. Haciendo una comparación, claro. Una comparación más o menos así, ¿no? Así Para que es. la gente tenga una mejor idea, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el problema que se ha presentado? Y yo creo que si no llegamos a tomar correctivos, nos podemos volver a convertir, Dios nos lo permite, en un Turquía o en un Japón que han tenido sismos de verdad importantes. Nosotros estamos colocados en el cinturón de fuego, o sea, claro. Estamos en una zona sísmica altamente peligrosa, ¿no? Mira, John, yo creo que el municipio, y hablo en sentido general, el municipio tiene que replantear un poco más que la ordenanza, las exigencias. ¿Cómo se desarrolla un proceso de edificación de una vivienda? Un propietario contrata a un profesional para que le haga los planos de su casa, para que se los apruebe en el municipio. Esa carpeta tiene algunas documentaciones, entre ellas hay una de vital importancia que dice responsabilidad técnica, pero es un documento que solo se firma nada más, en la realidad no se hace una inspección. Entonces yo creo que el municipio, aparte de eso, tiene que exigir ver la forma de cómo se trabaja en un mecanismo para poder exigir un control de construcciones, John. Sí. Lamentablemente, y eso también tiene mucha responsabilidad de los propietarios de las viviendas, que llegan con los profesionales hasta la aprobación de los planos. Ya. Pero a partir de ahí, ¿qué te dicen? Lo va a hacer mi compadre, que es buen albañil. Entonces pasa lo que pasa. Pero todos no contratan un ingeniero para no contratan un ingeniero. De repente el maestro dicen que como conoce, lee los planos, dice, no, yo le hago así de esta forma, y a veces no es lo mismo, ¿no? El calculista puso una columna que ahora te permite la ANEC de 900 centímetros con 30 por 30 centímetros, ¿me entiendes? Y te pone 6 varillas de 12 milímetros. Entonces el maestro Chiluisa dice, compadre, con 4 te es suficiente. ¿Así? Claro, ahórrate 2. Y entonces, claro, el hombre está viendo el dólar y dice, me lo ahorro. Pero esas son las consecuencias, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el problema también? Mira, te cuento un poco la experiencia, que yo siempre lo he dicho, la experiencia que yo he visto positiva en España. Yo trabajé mucho tiempo en España. Cuando tú contratas una casa, tienes que contratar también los servicios de una OCT, órgano de control técnico. Es un organismo independiente. Muy aparte del ayuntamiento. Muy aparte así, del ¿no? municipio, muy aparte del técnico que te hace la obra. Ya. ¿Cuál es la función de este organismo? Este organismo, cuando tú vas haciendo el proceso constructivo, él aparte de eso va y ve y te dice cómo está la cimentación. 6 varillas, sí, perfecto. No, tiene 5, hay que ponerle. La resistencia del hormigón, te toman probetas y luego al final de la obra te emiten un informe y tú con ese informe lo entregas al municipio para que el municipio te pueda entender, al ayuntamiento que es allá en España, claro, te puede extender la cédula de habitabilidad, si no, no te lo puede dar. O que para tú contratar el seguro de tu casa, tú tienes que tener el informe de la OCT, pero aquí no tenemos, o sea, llegas al momento en que el albañil, sin desmerecerlo, porque es el gremio que nosotros necesitamos, ¿me entiendes? El albañil redujo la cuantía de acero, o le dice, mira, losita de 10 es suficiente. No, o sea, y si está calculado losa de 20 es porque algún ingeniero lo calculó, pero no, ahí nos ahorramos un poquito, entonces pasa lo que pasa. Oiga, y esa es la costumbre en nuestro medio, 6,39 en superior, estamos con el ingeniero Francisco Medina, hablando del tema de las construcciones. Esa es la situación, a veces uno por ahorrar, dicen que lo barato sale caro. Totalmente, claro. Mira, yo... O de repente, disculpe, le interrumpa, a veces dicen, no, le estás poniendo mucho cemento, quítale, no, está demasiado y se pone tanto. Hay dueños como que también entienden esto y a veces contradicen al albañil, a veces al técnico. No todos, no me gusta generalizar, hay que hacer excepciones. No todos, pero no hablemos ya ¿no? en un sentido generalizado. Claro. Hay profesionales también que dejan mucho que decir, ¿no? Eso está claro. Pero yo creo que hay muy buenos profesionales aquí en la provincia del Oro que están capacitados. Pero lo que pasa es que debemos establecer como orden, ¿no es cierto?, de que las obras tienen que ser inspeccionadas por ingenieros o arquitectos desde el principio hasta el final, porque es lo que yo le he dicho mucho a la gente. ¿Usted sabe cuánto está invirtiendo en su vivienda? 30, 40, 50 mil dólares. Esa vivienda pasa a formar parte del patrimonio familiar, ¿me entiendes? Y está pasando lo que está pasando, más de 11 muertos, John. Sí. ¿Me entiendes? O sea, casas colapsadas. Pero bueno, en nuestro medio hay que tomar en cuenta que una de las casas que se va abajo es de construcción mixta.
Sí, es una de las viviendas que se han ido abajo, son de construcciones mixtas, pero John, el Hotel Rex de las Crucitas ha colapsado. Y ese es nuevo, ese hotel, claro, hace ¿Me poco. entiendes? O sea, yo he visto videos y es increíble cómo Pero todas las paredes están abajo. 4 o 5 pisos, creo también, ¿no? Y es una construcción que no tiene ni 5 años. ¿Qué ha pasado, por ejemplo? Ahí ¿cómo explicamos esa situación? ¿Cómo explicamos esa situación? No es construcción mixta, ¿me entiendes? ¿Qué pasó con el proceso constructivo? ¿Qué pasó con el seguimiento de esa construcción? Y aquí hay una cosa que se tiene que exigir. Por ejemplo, mira, si hay un material que nosotros necesitamos, los ingenieros y los arquitectos y los albañiles para hacer una vivienda, es el bloque. Claro. Una vivienda normalmente necesita cerca de unos 2.000 bloques para poderla construir. Pero el bloque es un bloque muy frágil también. Pero, no es que sea frágil. No tiene que ver en eso. Sabemos que lo están construyendo con una dosificación adecuada. Ya. No lo sabemos. Ponle un poquito, claro, un poquito más de cemento, un poquito menos. Ya. Entonces, debe haber un control de calidad. Bien, 6:41 minutos en Radio Superior. Una breve pausa, mi querido ingeniero. Les pedimos unos segunditos. Tenemos un compromiso. A 6:44 en Radio Superior. Seguimos dialogando con el ingeniero Francisco Medina, machaleño, especializado en construcciones, en esto, en La Habana, Cuba, que nos está explicando con esto del sismo, del terremoto, diríamos por la magnitud que fue el día sábado en horas del mediodía, que afectó algunas edificaciones, estructuras, casas a nivel de Machala. Ingeniero, usted ha hecho un breve recorrido de pronto por la ciudad, ha visto algunos edificios, el estado en que se encuentran, por ejemplo, yendo a la parte norte, allá por la Cleve Franco y Palmera. Hay un edificio donde venden ropa de Pelileo. El edificio Pelileo, que yo le digo. También se comenta que tiene ciertas fallas, ¿no? Yo estuve el sábado por ahí por la tarde, el domingo, ya el edificio estaba apuntalado. Así, ¿no? Y la verdad que es muy triste lo que le ha pasado al edificio. Me solidarizo con sus propietarios porque yo que entiendo de construcciones, es una inversión bastante grande. Claro. Es un edificio creo que de 4 o 5 pisos, me parece, y tiene buenos acabados. Entonces, es lamentable lo que pueda suceder con ese edificio, pero hay soluciones para poder contrarrestar toda esa falla estructural que tienen los pilares centrales. Hay soluciones que lo estuvimos conversando con unas amistades que se pueden acaecer sobre ese edificio, pero que van a tener su costo. Claro. Pero que pudieron haberse evitado. Bueno, no sé si usted observó el edificio Peñalosa, también en la esquina de Las Palmeras y Rocafuerte. El edificio Peñalosa, pues, es un poco la comidilla machaleña que dicen, claro, pues, sí. Está inclinado, bueno, sí tiene su grado de inclinación y ahora no te podría decir qué grado de inclinación tiene por el sismo, pero sí tiene una inclinación. En un momento sísmico es muy peligroso también un colapso. ¿Y ahí qué se puede hacer con ese edificio? Para evitar. Hombre, enderezarlo ya es un poquito más complicado, pero claro. A lo mejor hacer contrapesos de carga, pero es que son obras que cuestan muchísimo dinero y te pueden costar mucho más de lo que realmente valió la construcción. Claro. Pero en cambio, nos vamos a la otra cara de la moneda, ¿no? El edificio que está, creo que son 2 plantas, que está en la Buenavista y Pichincha. Ah, sí. Ahí está como un campeón. Se ha hecho viral ese edificio. Como un campeón. Tiene un grado de inclinación definitiva, pero ahí hay una lógica constructiva que, bueno, eso se lo podría conversar después, que el ingeniero, que en paz descanse, que fue profesor de la Universidad Central de la Universidad Estatal de Guayaquil, controló bien lo que es el centro de masa de la cimentación en comparación con el edificio, para que no se produzca un balanceo, porque tiene un volado bastante, tiene más volado que la misma base, la planta baja. A eso vamos, sí, la manera como ha sido construido. Ahí hay una respuesta técnica, que eso es otro tema de debate que se lo podríamos hacer, pero sí, John, yo creo que se tienen que tomar cartas en el asunto. Sobre todo, yo creo que tiene que haber una vinculación, invoco y planteo que tiene que haber una vinculación municipal con la Universidad Técnica de Machala, la Facultad de Ingeniería Civil. Se tiene que hacer un peritaje. Con todo lo que ha pasado, ¿no? Con todo lo que ha pasado, que no nos vuelva a coger desnudos, como dicen por ahí. Claro. ¿Ya? Se tiene que hacer un peritaje y una evaluación de las viviendas existentes para tener una radiografía de la ciudad. Son aproximadamente unas 60.000 viviendas que tenemos aquí, que no se va a poder hacer, pero es que no podemos saber cuándo viene el otro terremoto. Claro, eso es impredecible, la naturaleza, nadie lo sabe de un momento a otro. Es un trabajo que lo tenemos que hacer constante, que a lo mejor va a durar años, pero que ya lo vamos a tener. Este grupo coge el barrio San Jacinto y va a hacer un peritaje del estado real de las viviendas. Este otro grupo coge Voluntad de Dios y va a hacer aquí. Entonces podremos tener un mapeo de los posibles fallos de la ciudad, es decir, estos son los puntos más vulnerables porque hay viviendas. Y aquí es un trabajo a full para ayer.
Es para largo, es un trabajo, ¿me entiendes? Entonces, que se apoyen en la Facultad de Ingeniería Civil, en los profesionales independientes que estamos dispuestos a colaborar. Y yo, sobre todo, públicamente siempre lo he dicho, estoy dispuesto a colaborar, a plantear un poco modificaciones a la ordenanza, porque, John, tenemos ordenanzas que todavía no se han modificado, que están caducas. Así, ¿no? Entonces, hay que ser un poquito más estricto en el tema de las construcciones. O sea, las personas vivimos en las casas, ¿no? Y por ende dormimos en ella con la plena seguridad que no se nos vaya a caer esa vivienda. Yo creo que aquí el llamado al alcalde que tome en cuenta su experiencia, en algo puede usted aportar, el asesoramiento. Totalmente yo creo que, dispuesto. Claro, lógico. Bueno, un edificio, porque aquí hay bastantes edificios que no tienen ascensores, es otro problema. ¿De cuántos pisos puede considerar tener Supuestamente un ascensor? La norma ecuatoriana de construcciones te estipula que a partir de 5 pisos un edificio debería tener un ascensor. 5 pisos. A partir de 5 pisos. No está mucho, no sería el tercero nomás. Yo pienso que sí, yo discrepo, porque mira, por ejemplo, subir 5 pisos sin ascensor. Ya uno a esta edad que tiene 54 años, bueno, usted está joven todavía, usted es deportista, lo he visto en bicicleta. Claro. Oiga, ingeniero, bueno, qué importante, 649 en Radio Superior. Ahora, usted hace un planteamiento, ha hecho, no sé, propuesta de que debe construirse de forma vertical, porque ya no hay cómo extenderse un poco más de repente aquellos que tienen. Yo he visto ciertas personas que aprovechan el espacio pero hacia arriba. John, verás, yo siempre soy un apasionado de los grandes edificios, de los rascacielos. Yo creo que eso es lo mejor que puede construir el hombre. Y la gente no tiene por qué tenerle miedo a los rascacielos, ¿no? Porque imagínate tú, en Estados Unidos, en Dubái, hay muchos rascacielos y están construidos con buena... Pero el terreno será apropiado acá en Machala, por el nivel del mar. John, Dubái está sobre bancos de arena. Ya. Y se puede construir. Por eso le pregunto. No, se puede construir, no sin ningún tipo de problema. Hay técnicas constructivas que han mejorado para el tema de poder garantizar las viviendas y sobre todo lo que una edificación en altura... Mira, nosotros tenemos el proyecto Ciudad Esperanza, que tú lo conoces, son 20 hectáreas. Hacia el norte. Hacia el norte de la ciudad. Claro. Es un proyecto que pretende brindar las soluciones a las personas de recursos económicos medios bajos para acceder a una vivienda, y me permite una cuñita, para poder, y nos ha tocado dar crédito directo para que la gente compre o tenga un solar y una vivienda, ¿no? Vamos a poner un ejemplo ahí. Yo, para poder colocar 814 familias, he necesitado planificar 20 hectáreas. ¿Tú sabes la cantidad de obras de infraestructura que me tocará hacer? Claro. O sea, 814 alcantarillas, miles y miles de tubos de PVC para captar los desagües. Pero si yo todas esas 800 familias las concentro en 2 edificios, ¿me entiendes? Los gastos de infraestructura van a ser muchísimo menores. Las posibilidades que el municipio dé los servicios básicos, como que es agua, transporte, ya el bus no se tendrá que desplazar desde aquí hasta acá, unos 700, 800 metros para llegar a la familia 814. Tendrá que darle la vuelta nomás al condominio. Entonces, yo pienso que es mejor construir en altura, y la gente no le tenga miedo a vivir en altura, porque yo he vivido en edificios altos y no pasa nada. Si están bien diseñados, no tiene que pasar nada, absolutamente. Los edificios oscilan, y por ende tienen que moverse, porque no son estructuras rígidas, ¿me entiendes? Si fueran estructuras rígidas, sí se van a partir. Es igual que nuestro cuerpo tiene los cartílagos y nos podemos mover. Lo mismo pasa con las estructuras, están diseñadas en sistemas de tal forma que puedan moverse y puedan oscilar en un momento sísmico y no se partan por rigidez, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que se debe pretender. Además, Machala es una ciudad de 300.000 habitantes casi. Y el edificio más alto que tenemos aquí es el de Peñalosa. Peñalosa, el otro que está también en la esquina frente al Banco de Machala también. 2 edificios. No hay más. ¿Cuál otro más habría por ahí? No hay más. El municipio tiene 8 o 9, me parece. Claro. Pero bueno, el municipio es histórico. No pasan de 10 pisos en todo caso. No pasan de 10 pisos, o sea... Se puede construir más arriba, ¿por qué no pensamos en 20 a 25 pisos? Sí es posible, ¿no? Por supuesto que sí. Claro que es posible. Qué interesante conversar con usted, ingeniero, sobre estos temas. En todo caso, las recomendaciones finales al alcalde municipal de Machala, ingeniero, ¿cuál sería con su experiencia con lo que ha pasado? Realmente creo que como recomendación, ya no profesional, como ciudadana, creo que se deben de hacer rectificaciones, cambios, modificaciones a las ordenanzas, exigencias a los procesos constructivos, que el municipio le exija no solamente la aprobación de plano, sino que le exija al final entregar un informe técnico de seguimiento de obra, sobre todo en las estructuras, para podernos evitar este tipo de desgracias que realmente no son nada agradables para la sociedad.
y que haya una vinculación entre el municipio y la Facultad de Ingeniería Civil, que se los tome en cuenta estos chicos que están ávidos de salir a trabajar y de coger experiencia, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que eso les pasa a todos. Lamentablemente, yo no estudié en la Universidad Técnica de Machala, me fui a estudiar al exterior, pero bueno, creo que la mayoría de las personas que trabajan en el municipio han estudiado en la facultad de aquí de Machala, Ingeniería Civil, en la universidad, en diversas facultades, y salen ávidos de prestar sus conocimientos, de colaborar con la sociedad, y creo que debe dárseles esa oportunidad para que vayan cogiendo más experiencia. Qué bien. Gracias, ingeniero. Muy amable de su parte haber atendido nuestro requerimiento. Yo creo que la ciudadanía tendrá un concepto de lo que está pasando, más que nada tener en cuenta a futuro, ¿no? Para, claro, con la naturaleza, los terremotos, sismos, nadie está exento de lo que pueda pasar, predecir, ¿no? no claro, se puede predecir, pero se puede en todo caso a lo mejor prevenir, se puede haciendo una buena construcción, claro. Se puede prevenir de gracia. Buscando profesionales, más que nada una buena base, que usted lo manifiesta, construidas a la forma vertical hacia arriba, no había ningún problema, ¿no? Mira, Japón es una zona bastante sísmica y tiene rascacielos cualquier cantidad y puede soportar, no se van abajo esos edificios. Ok, gracias, ingeniero, muy amable el ingeniero Francisco Medina estar con nosotros en Superior. Le agradezco muchísimo. Muy bien.